Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con la información en Hoy en el Mundo. Desde que Yanine Áñez tomó el poder ejecutivo en Bolivia, en el país las turbulencias políticas no han parado. 2 veces la presidenta interina ha pedido a Interpol detener al exmandatario Evo Morales. Alejandro Mejía nos cuenta más detalles sobre este tema. Alejandro, adelante. Adriana y televidentes, la Interpol rechazó una orden de detención en contra del expresidente Evo Morales, acusado por el gobierno interino de Yanine Áñez de sedición y terrorismo. La Organización Internacional de Policía Judicial ha considerado que los supuestos delitos de Evo Morales tienen una connotación política y comunicó a la actual mandataria que no emitirá un código rojo en contra del expresidente. Este suceso se produce a menos de 20 días de las elecciones nacionales en el país suramericano. La Fiscalía Boliviana informó el 30 de septiembre que la solicitud de activar la circular roja de Interpol contra el expresidente Evo Morales fue negada. La oficina de Interpol emitió una comunicación que da cuenta que el delito de sedición atribuido a Morales tendría un componente de orden político. Esta petición fue interpuesta por el Ministerio de Gobierno de la presidenta interina Yanine Áñez a finales de 2020. El expresidente acusó al actual gobierno de querer desestabilizar al país para aplazar las elecciones, en las que el candidato del partido Movimiento al Socialismo, Luis Arce, quien según una encuesta de la Fundación Jubileo a mediados de septiembre lidera la intención de voto. Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que esté atenta sobre los intentos del gobierno de facto de generar episodios de violencia para evitar que hayan elecciones. A nuestros compatriotas les pedimos no caer en ninguna provocación. La ONG Human Rights Watch en un reciente comunicado afirmó que el gobierno interino se ha extralimitado en sus funciones y hace un llamado para que las próximas elecciones sean transparentes. Ha presionado de forma pública a fiscales y jueces para que actúen de manera favorable a sus intereses, resultando en más de 150 investigaciones penales por delitos de sedición o terrorismo contra partidarios de Morales. Morales, según la investigación, ha sido uno de los perjudicados. La negativa de la Interpol es el segundo intento de Áñez para que este organismo arreste a Morales, quien está en Argentina desde su renuncia al cargo en 2019. Morales dimitió alegando un golpe de Estado organizado por Áñez en colaboración con militares y policías. Los abogados de Morales expresaron que su cliente no tiene garantías constitucionales en la actual fiscalía, pues consideran que esta está manejada por el gobierno de Áñez. Sin embargo, el expresidente ha afirmado que si su partido, el Movimiento al Socialismo, gana en los próximos comicios, al día siguiente regresará al país. ¿Qué haría la oposición? Esa es precisamente la pregunta que se hacen millones en el país y que se resolverá el próximo 18 de octubre, día de los comicios nacionales. Informó para Hoy en el Mundo Alejandro Mejía. Establecemos contacto con Gonzalo Lema, él es analista político boliviano, escritor y expresidente de la Corte Departamental Electoral en Cochabamba. Gracias por estar con nosotros en Hoy en el Mundo. Gonzalo, buenas noches. Buenas noches, Adriana, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias y gracias a usted por estar con nosotros en Hoy en el Mundo y por ponernos en contexto con lo que está sucediendo en estos momentos en Bolivia. Justamente esto es lo que lo quiero preguntar. ¿Qué está pasando en estos momentos, no solamente con el tema de Evo Morales y la Interpol y lo que ha rechazado frente a la circular roja, sino también el ambiente político en general en Bolivia? Bueno, es eso exactamente. Estamos viviendo los últimos días previos al de la elección, que está programada para el 18 de octubre. Entonces estamos viviendo un ambiente electoralizado, por supuesto, con fuertes pugnas político-partidarias, pero también ciudadanas. Porque lo que está sucediendo en Bolivia es que una corriente mayoritaria intenta que no retorne el MAS al gobierno, pero esa corriente mayoritaria está fraccionada en 2 grandes bloques, uno más grande que el otro, y luego en 3 fracciones más. Y lo que está sucediendo es que entonces la ciudadanía tendría que ejercitar su derecho al voto por encima de los liderazgos partidarios que suelen normalmente acompañar. Esto quiere decir
que la ciudadanía boliviana ha esperado que los partidos políticos y los candidatos a la presidencia sin opción declinen su postulación para favorecer el voto a favor del señor Mesa. Sin embargo, esto no ha sucedido fundamentalmente con un candidato que es Camacho de Santa Cruz de la Sierra, que concentra precisamente en esa región un porcentaje enorme de votos, aunque esos votos y esa concentración no sean extensivos al resto del país. Sin embargo, si declinara Camacho su candidatura, pues Mesa, rival del partido político Movimiento al Socialismo, tendría grandes chances de ganar, inclusive en primera vuelta. Ese es el ambiente electoral que estamos viviendo, con fuerte presión de unos contra otros, viceversa, recíprocamente, y con la expectativa que tenemos todos para ver, reitero, si el ciudadano se libera de su militancia, de su simpatía hacia algún candidato y opta por un voto útil, llamémoslo así, a favor de Mesa, capaz de derrotar en conjunto al MAS. Eso es lo que respecta al ambiente electoral. Y en lo que respecta a los sucesivos juicios contra el expresidente Evo Morales, pues apenas él se marchó del país luego de haber renunciado a la presidencia, los juicios han venido sucediéndose uno detrás de otro. Y advierto yo que muchos de ellos poco consistentes, coherentes en lo que respecta a la estricta técnica judicial, legal o jurídica. Y por lo tanto, esto ha desatado una serie de errores, postergaciones, imposibilidades de continuar con los procesos de investigación. Pero al mismo tiempo en Bolivia sospechamos que la Fiscalía General de la República, nombrada en el anterior gobierno, tiene muy poca voluntad para acompañar estos procesos, viabilizarlos y dejarlos fluir. Diríamos más bien que hace todo lo contrario, que los entorpece, los frena, los enreda. Y esto parece cierto y la ciudadanía anda muy molesta con todo lo que llamamos fiscalía, los departamentales también, los de partido, en fin, lo que llamamos la Fiscalía General de la República. Ese es el panorama, Adriana, a grosso modo. Bien, Gonzalo. ¿Cómo es la situación jurídica del expresidente Evo Morales? Sabemos que está en Argentina, sabemos que la Fiscalía de Bolivia le ha pedido a la Interpol que emita una circular roja en contra de Evo Morales por los delitos de sedición y terrorismo. Sin embargo, Interpol dice que no lo hace porque lo que se le acusa tiene una connotación política. Pónganos en contexto y explíquenos básicamente qué es lo que está pidiendo la Fiscalía, qué es lo que está a manos de Yanine Áñez en contra de Evo Morales. Esta ya es la segunda vez. Es un buen ejemplo. Sí, es un buen ejemplo precisamente porque hay muchos juicios contra Evo Morales. Este es un buen ejemplo de lo que viene sucediendo. Evo Morales, expresidente de Bolivia, salió del país, se fue a México y luego ya se fue a la Argentina, donde adquirió un carácter de refugiado y vive allá. Uno de los tantos juicios que se le sigue es por terrorismo y sedición. Si fuera solo terrorismo, la detención por parte de la Interpol procedería. Pero al haberse calificado este delito como terrorismo y sedición, ambos juntos, entonces esto no permite que se lo detenga y se lo remita a Bolivia. No es extradición, sino simplemente que se lo detenga y se lo remita a Bolivia, porque el concepto de sedición está íntimamente vinculado al tema político. Y el tema político, de acuerdo al país que confiere asilo o refugio, pues amerita una evaluación, y en este caso la evaluación y el resultado dice
que es un perseguido político y por lo tanto se le brinda refugio, asilo. Pero, ¿por qué es un buen ejemplo? Es un buen ejemplo porque cuando llueven las denuncias en contra de Evo Morales a la Fiscalía General de la República, la Fiscalía tiene que también calificar los delitos sobre los cuales cruzaría la investigación. Entonces, lo que ha sucedido en este caso es que la Fiscalía ha dejado correr el error, el propósito que se tiene para luego dar la noticia de que la sedición como tal impide la detención de don Evo Morales en la Argentina. Por eso es que la gente en Bolivia sospecha que la Fiscalía no es imparcial. Es más, no sospecha. Piensa y sabe, diríamos, que está parcializada a favor del gobierno anterior. Como todo el sistema judicial en nuestro país, debido a la forma como fue constituido en estos 14 años de gobierno de Evo Morales Ayma. Bien, pues es Gonzalo Lema, analista político boliviano, escritor y expresidente de la Corte Departamental Electoral en Cochabamba. Gonzalo, gracias por estar con nosotros en Hoy en el Mundo. Feliz noche para usted. Gracias, buenas noches. Bien, establecemos ahora contacto con Johan Avendaño. Él es internacionalista, doctor y máster en Desarrollo, Territorio y Sociedad de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de Francia. Gracias por estar con nosotros en Hoy en el Mundo, Johan. Buenas noches. Johan, buenas noches. ¿Me escucha? Sí. Bien, Johan, gracias por estar con nosotros en Hoy en el Mundo. Y vamos a seguir hablando acerca de lo que está sucediendo en Bolivia. Ya estábamos hablando con nuestro invitado anterior acerca de la Fiscalía de Bolivia, que él nos dice que está parcializada más hacia el gobierno. Y justamente ellos han pedido ya la segunda vez que le piden a la Interpol que emita una circular roja en contra del expresidente Evo Morales, que se encuentra en estos momentos en Argentina. Él nos ponía en contexto. Ahora quiero preguntarle a usted y quiero hacer énfasis en lo que viene. El 18 de octubre se van a realizar las elecciones en Bolivia. ¿Qué va a pasar? ¿Qué podemos nosotros esperar para esta fecha? Entonces, ¿empezamos de una vez? Claro que sí, empecemos de una vez, ya estamos al aire. Ok, bueno. Pues bueno, tenemos ese contexto. Estos últimos 18 meses, las elecciones son próximas y hay que tener en cuenta que el pueblo boliviano, dominantemente con un arraigo indígena, pues actúa de una manera compacta, ¿no? Así que la decisión mayoritaria es la que va a poner presidente. Lo que dicen los sondeos es que efectivamente el candidato que va a poner, digamos, el movimiento socialista al socialismo más, que es el partido político de Evo Morales, podría ganar las elecciones. Además, como por dos antecedentes. El primero, porque, como ha ocurrido en muchos países de América Latina, el manejo que ha tenido la actual presidenta Jeanine Áñez sobre la pandemia ha sido catastrófico, ha dejado una cantidad de personas en mal estado de salud. Realmente entonces pues la gente está muy molesta. En segundo lugar porque en términos étnicos, aunque esa palabra es muy controversial de manera contemporánea, la mayoría de la población boliviana no se siente identificada con la política que representa esta presidenta interina que se encuentra acá. Realmente pues la élite tradicional pensaba que podía retomar el poder, no contaban con la pandemia. A partir de marzo se les ha salido de las manos, el sistema hospitalario está en una crisis nefasta, así que con una seguridad, digamos, meridiana, porque todo puede cambiar, pues o bien el candidato del partido del Movimiento al Socialismo puede retornar a la casa presidencial en La Paz, en Bolivia. Justamente quiero preguntarle acerca de los candidatos. Bueno, ya nuestro invitado anterior también nos hacía algunas menciones, nos decía que era importante que algunos se unieran a otros candidatos, pero quiero que usted nos explique bien quiénes son los que tienen una mejor percepción en la ciudadanía.
Bueno, claramente son el candidato central, pues bueno, Evo Morales, pero pues sabemos que con la explicación que hacía la persona que me antecedía, pues por toda la carga judicial tiene impedimentos en su país. Aún así, pues el mismo Evo está diciendo que ese mismo 18 de octubre de ganar el movimiento, yo quiero hacer un poco énfasis en ese sentido, realmente él está apuntando no a figuras diferenciales, sino al bloque del movimiento más. Entonces, pues ¿por qué? Él sabe en últimas que ninguna persona tiene el carisma suficiente que tuvo Evo y de la trayectoria que ha tenido en estos casi 15 años, desde 2005 que llegó a la presidencia. Entonces, creo que pues su candidato es el que podría estar tipificando, ¿no?, la esperanza del pueblo boliviano. Claro, de otro lado, para hacer una contraparte, se tendrían los candidatos, y ahí sí lo decimos en plural, de esa coalición que no está formalizada de parte del gobierno interino. ¿Cuál es la particularidad? Que son gobiernos que están representando la antigua élite, algunos sectores que vienen de Cochabamba, digamos de la élite industrial comercial, que fue la que pues minó el país en una desigualdad social al inicio de este siglo, así que no creo que ellos, pues además tienen una disputa de poder muy fuerte entre los diversos candidatos de lo que podría nominarse hoy el oficialismo, así que pues ellos no tienen la sensatez. Y hay una paradoja, es posible incluso que cuando se presenten las elecciones sea el oficialismo quien genere un fraude, porque como no tienen la seguridad ni el porcentaje para ganar, de pronto sean ellos por la vía militar quienes tomen la decisión de desconocer los resultados democráticos de las votaciones para mantener esta transición como ellos la denominan. Así que lo que viene, digamos, en este mes, por supuesto las elecciones en Estados Unidos, para América va a ser bastante particular en tensiones económicas, políticas y sociales. Quiero preguntarle, hacerle la última pregunta porque ya se nos ha acabado el tiempo y usted menciona justamente el ámbito social. Evo Morales salió el 10 de noviembre de 2019 acosado por las protestas sociales. ¿Cómo está el tema social en estos momentos? Por favor, muy rápido porque ya se nos ha acabado el tiempo. En este momento la crisis está nefasta. Está, digamos, sobre todo por el coronavirus. Cuando Evo estuvo en las elecciones en 2019, el país estaba pasando por una crisis, pero no una crisis social tan profunda. Básicamente porque Evo llevó electricidad, acueducto, alcantarillado, educación pública, salud pública a muchos de los municipios. Bolivia es un país enorme. Sin embargo, el pueblo aymara, que es el que él representa, le exige a él cuentas y al haber sentido que Evo no le estaba respondiendo, por eso empieza a generarse esa movilización. Pero en últimas, lo que se puede percibir en La Paz, en el Alto, en Potosí, en muchas de las ciudades, es que efectivamente los pueblos indígenas, que son dominantes y mayoritarios, siguen apoyando a Evo Morales. Bien, pues es Johan Avendaño, internacionalista, doctor y máster en Desarrollo, Territorio y Sociedad de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de Francia. Johan, gracias por estar con nosotros en Hoy en el Mundo y por ponernos en contexto tan rápidamente. Feliz noche. Buenas noches, hasta luego. Gracias a nuestros televidentes, continúen con nosotros. Al regresar tendremos más información internacional. Vamos.